Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias, unas noticias que comentamos con Jorge Rosenblum. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal, Raquel? Antes de comentarles nuestros titulares, queremos proceder a la lectura del comunicado que ha ofrecido la Federación de Comunidades Judías de España frente a la masacre antisemita que se produjo en Bondi Beach, en Australia, este domingo. La Federación de Comunidades Judías de España, FCJE, condena la masacre antisemita en Australia, que ha costado la vida de al menos 16 personas. La Federación de Comunidades Judías de España, única institución que representa oficialmente a los judíos españoles, condena enérgicamente el atroz atentado antisemita perpetrado en la playa de Bondi, una de las más conocidas de Sídney, Australia, cuando unas 2.000 personas se reunieron para la celebración de la festividad judía de Hanukkah. La Federación expresa su más profunda solidaridad con las familias de las víctimas, con la comunidad judía de Australia y con toda la población australiana. Australia ha sido uno de los países que ha sufrido los más violentos ataques antisemitas en los últimos 2 años, en un contexto especialmente preocupante, en el que determinadas posturas oficiales han generado un entorno de mayor hostilidad hacia los judíos. La comunidad judía española insiste una vez más a las autoridades que asuman sin ambigüedades la máxima responsabilidad y actúen con determinación para impedir que masacres como la de Bondi Beach o la perpetrada en Manchester durante el pasado Yom Kippur vuelvan a repetirse en ningún otro lugar. Benditas sean las memorias de las víctimas. Este es el comunicado que precede a nuestros titulares que pasamos a comentarles. El primero está dedicado a la propia masacre de Bondi Beach. Después les hablaremos de las organizaciones judías de todo el mundo que reaccionan al tiroteo masivo en Sídney y en Bondi Beach. Los iraníes recurren a las redes sociales para mostrar apoyo a judíos e Israel tras el tiroteo terrorista en Bondi Beach. Y para terminar nos referiremos al asesinato del director de cine judío Rob Reiner y su esposa Michelle, que fueron encontrados muertos en su apartamento. La policía investiga este aparente homicidio. Comenzamos con esta primera noticia. Al menos 16 personas fueron asesinadas y varias más resultaron heridas cuando un tiroteo masivo tuvo como blanco una celebración de Hanukkah en Bondi Beach, en Sídney, Australia, el domingo. Unas 40 personas permanecen hospitalizadas a estas horas, 2 de ellas agentes de policía. La policía australiana también confirmó que se habían encontrado 2 dispositivos explosivos improvisados en un automóvil en el lugar y que el automóvil estaba vinculado al tirador fallecido. Los tiradores, los que realizaron los disparos, eran padre e hijo de 50 y 24 años, respectivamente, musulmanes de origen pakistaní y libanés, respectivamente. Entre los muertos se encuentran el rabino de Chabad, nacido en Gran Bretaña, Eli Slanger, el sobreviviente del Holocausto, Alex Kleitman, el ciudadano francés Daniel Elkayan, el miembro de la comunidad Robin Morrison, una niña de 10 años llamada Matilda, Tibor Baisen, de 78 años, y un ciudadano israelí. Además del citado rabino, Chabad confirmó que varios de sus otros emisarios resultaron heridos durante el ataque. La fiesta Hanukkah by the Sea es un evento anual organizado por Chabad de Bondi, donde la comunidad enciende la menorá el primer día de la festividad. El presidente de la Federación Sionista de Australia declaró que la comunidad judía está conmocionada, ya que había unos 2.000 miembros de la misma en el lugar. Un momento sagrado de luz se ha convertido en oscuridad, afirmó. La Organización Israelí de Rescate y Recuperación Zaka ha enviado una delegación junto con equipo logístico a Bondi para ayudar a identificar a las víctimas y manejar la situación de acuerdo con la ley judía.
El sistema de seguridad israelí está examinando la posibilidad de que Irán esté implicado en el ataque. Bueno, me imagino que ya habrán visto esto en las noticias. Han abierto los telediarios en muchos países, incluso en España. En algunos de estos países se habla de un ataque terrorista, pero, por ejemplo, no se menciona que las víctimas eran judíos celebrando una fiesta. En otros países, como en Australia, el discurso del propio primer ministro deja mucho que desear, hablando de un tiroteo, sin especificar que ha sido un atentado antisemita en toda regla. Digamos, según las definiciones incluso más clásicas del antisemitismo, un ataque a judíos en una fiesta religiosa de esta comunidad. Evidentemente, la resonancia de esto es tremenda, porque aparte, incluso aquí en Radio Sefarad, en las noticias, hemos comentado en más de una ocasión que este último gobierno australiano estaba tomando una deriva de antisemitismo militante, dejando la puerta abierta a que la población antisemita pues interpretase esto como una invitación, que fue lo que realmente ha sucedido, y desgraciadamente no es el único país que se encuentra en esta situación. Es decir, hay otros países en el mundo, y no voy a mencionar a todos ellos, ni siquiera los más cercanos, que también hicieron declaraciones muy poco afortunadas respecto al conflicto que se vive en Israel, y que esto se está traduciendo en el aumento de las acciones antisemitas, a veces sin tantos muertos como los que hubo en Australia, pero que de todas maneras reflejan una situación muy incómoda para los judíos que viven en los países de la diáspora, especialmente aquellos que viven en países considerados como más cercanos al mundo occidental, más civilizados, etcétera, etcétera, en Europa, incluso en la parte occidental de Europa. Y vemos como nuevamente aquí los gobiernos locales disparan balones fuera, como se dice en el fútbol. Es decir, que de pronto la primera medida en la que ha pensado el primer ministro de Australia es revisar la ley del manejo de armas. Australia no es un país donde sea fácil conseguir una licencia de armas, ya está muy limitada, pero uno de los asaltantes, uno de los terroristas, llevaba permisos de armas desde hace decenas de años, con lo cual nadie podía objetar que alguna vez hubiera habido un problema. El problema es ideológico con esta gente, que de pronto pueden llevar una vida absolutamente normal hasta hace poco, y ahora pues se han de alguna manera sido captados por esta secta del islamismo radical, que a diferencia de otras sectas es muy amplia, muy establecida en muchos países de Occidente. Sin embargo, en el propio suceso vemos la otra cara, es decir, que el héroe del día, aquel que logró salvar a mucha gente, fue justamente un ciudadano de origen árabe, que creo que es panadero o algo así, una simple viandante que entraba por esa zona y que le arrebató el arma a uno de los terroristas. Ahora veremos cómo progresa la investigación, pero lo que desgraciadamente vamos a ver que progresa con más rapidez que la investigación son este tipo de sucesos que seguramente, lo digo con todo el dolor de mi corazón, no van a quedar aquí, no se van a acabar aquí. Estos tipos de sucesos tan espectaculares siempre tienen imitadores en todo el mundo. Esperemos que esto no suceda, esperemos que las autoridades de todos los países se pongan a hacer todo lo que deben hacer para evitar que esto pase. Pero evitar que esto pase no es solamente adjudicar mayores fuerzas policiales a vigilar el evento. En este evento había
4 policías, que eran muy pocos, pero que podrían haber abatido a 2 tiradores. Es decir, que estamos hablando de que la policía de alguna manera no se vio implicada en la resolución de este problema. Yo no sé si tenían indicaciones de no interferir, porque se sabe que de esos 4 policías, 2 resultaron heridos, pero había otros 2 policías y no se escuchaban disparos de respuesta hasta que fueron hasta que fueron finalmente eliminados o, doblegados, porque uno resultó muerto, pero el otro solamente herido. Como digo, las lecturas a partir de aquí van a ser muy amplias y, bueno, basta recordar que el propio primer ministro israelí advirtió de que esto exactamente podía suceder cuando habló con el primer ministro australiano Albanese, que tiene el mismo apellido que otra enemiga de Israel, que se llama Francesca Albanese. No son parientes, ya lo he mirado, llevan el mismo apellido por casualidad y el origen italiano evidente en los 2 casos, pero desgraciadamente en estos últimos tiempos es un apellido que nos hace recorrer cierto escalofrío por la columna. Continuamos. Organizaciones judías de todo el mundo denunciaron el tiroteo masivo en Bondi Beach durante esta celebración de Hanukkah, el encendido de la primera vela. Lamentaron a las víctimas e instaron a tomar medidas más enérgicas contra la creciente violencia antisemita. Seamos claros, dijo un representante de Chabad. Este fue un acto terrorista traicionero, un ataque a la comunidad, a la bondad y a la luz misma. Refleja un clima en el que se ha permitido que el odio a los judíos crezca y se torne violento. Esa realidad debe ser confrontada, añadió. Este momento exige rendición de cuentas. La vida judía debe ser salvaguardada mediante medidas concretas y reforzadas para disuadir y frenar el llamamiento a la violencia contra los judíos. Exhortamos a los gobiernos y a las autoridades policiales a asumir su responsabilidad y a reforzar la seguridad en torno a las instituciones y reuniones públicas judías, en particular durante Hanukkah, cuando la vida judía se expresa abierta y visiblemente. Silvan Adams, presidente del Congreso Judío Mundial en Israel, dijo: «Estamos presenciando una guerra global contra los judíos y hoy llegó al corazón de Australia. Nuestros hermanos y hermanas judíos australianos han soportado meses de creciente hostilidad e intimidación. Este violento ataque es el trágico resultado de un entorno en el que se ha permitido que el antisemitismo crezca sin control», añadió. En esta guerra global contra los judíos, el pueblo judío se mantiene unido. Enviamos fuerza, amor y firme apoyo a nuestra comunidad en Australia. La luz de Hanukkah seguirá brillando, incluso frente al terrorismo, concluyó. Por su parte, el presidente de la Organización Sionista Mundial, Jacob Agoel, señaló: «La actual ola de ataques antisemitas en todo el mundo es profundamente perturbadora y sirve como un duro recordatorio de los capítulos oscuros de la historia. Desde el 7 de octubre se ha librado una guerra, no solo contra el Estado de Israel, sino contra los judíos de todo el mundo, que se han convertido en el octavo frente de esta guerra», añadió. El Congreso Judío Europeo declaró que está horrorizado y conmocionado por el ataque asesino durante una celebración de Hanukkah en Bondi Beach, en Australia. El Congreso Judío Europeo también ha denunciado la inacción del gobierno, que ha permitido que el odio quede impune. Desde hace tiempo, Australia se ha considerado un refugio seguro para los judíos de todo el mundo. Sin embargo, desde el 7 de octubre de 2023, los constantes ataques contra sinagogas y judíos, junto con las manifestaciones diarias que glorifican el terrorismo y el asesinato, han creado un clima de violencia y miedo, declaró la organización. Perdonen, es
inconcebible que familias judías reunidas para celebrar un acontecimiento alegre en una de las ciudades más multiculturales del mundo sean asesinadas a sangre fría por terroristas. Lamentablemente, esto se está convirtiendo en una experiencia demasiado común para los judíos de todo el mundo y una que también experimentamos aquí en Europa, añadió el presidente del Congreso Judío Europeo, Moshe Kantor. Bueno, poco más puedo agregar que lo que ya han dicho, pero hay algo que sí me gusta destacar, que es esta línea. Dice, esta es una guerra que se desató el 7 de octubre no solo contra el Estado de Israel, sino contra los judíos de todo el mundo, que se han convertido en el octavo frente de esta guerra. Y lo hemos visto porque incluso en este momento de tregua que se suponía que los frentes a los que se enfrenta Israel, valga la redundancia, debían conservarse, digamos, sin agresiones, pues este octavo frente es el que está más activo hoy en día, más que lo que está sucediendo con Hamas o que Hezbollah o con los hutíes o en Cisjordania. El problema más acuciante hoy en día para los judíos del mundo en su totalidad es esta ola de antisemitismo justificado y a veces protegido por los propios gobiernos, muchas veces amparados en lo que es la libertad de expresión, pero que es muy fácil que sea desbordada esa libertad de expresión y que llegue a una libertad de agresión. Estoy pensando en, por ejemplo, las universidades públicas españolas, donde evidentemente todavía, afortunadamente, no hemos visto personas que han sido asesinadas o que hayan salido heridas, pero en las cuales se está dejando muy claro que los judíos no son bienvenidos. Y esto es algo que nunca se había visto en la España del siglo XIX a esta parte. Es algo increíble y es algo que está repercutiendo en la visión que del mundo teníamos los judíos hasta escasamente 2 años atrás. Muchos iraníes recurrieron a las redes sociales para expresar su apoyo a Israel y a la comunidad judía con el hashtag Iranians Stand with Israel tras el ataque terrorista de Bondi Beach. Este régimen es la causa fundamental del terrorismo y la inestabilidad global, escribió un usuario en X, la antigua Twitter, mientras otros pedían que Israel destruyera el régimen. La luz triunfa sobre la oscuridad y los corazones de los iraníes en todo el mundo. Estamos contigo, mi amigo judío, escribió otro usuario. Por el contrario, Ahmad Gadiri Abyanev, hijo del ex embajador de Irán en Australia, Mohammad Hassan Gadiri Abyanev, publicó un mensaje antisemita en X apenas unas horas antes del evento, donde calificó las celebraciones de Hanukkah como una plataforma para rituales satánicos de círculos masónicos y pidió defensa. Un alto funcionario estadounidense comentó a Fox News que si la República Islámica ordenó el ataque, entonces Estados Unidos reconocería plenamente el derecho de Israel a atacar a Irán en respuesta. Los funcionarios también estaban investigando vínculos con Hezbollah, Hamas y Lashkar-e-Taiba, con sede en Pakistán, que está vinculada a Al-Qaeda. Bueno, quizá llame un poco la atención porque en los servicios de noticias, al menos en España, se decía de que este grupo pertenecía a Daesh, es decir, al Estado Islámico, porque se habían encontrado algún tipo de documento que así refería. Sin embargo, desde el primer momento de que surgió esta historia, pues Israel dijo que estaba investigando si Irán estaba implicado. Entre otras cosas, hay algo muy sospechoso, que el embajador de Irán en Australia salió del país inmediatamente en cuanto tuvo noticia de que el suceso había tenido lugar.
Así que vamos a ver qué es lo que se dice de todo eso. No olvidemos que Irán no siempre actúa, o casi nunca actúa de forma directa, lo hace a través de proxies como Hezbollah o Hamas, o los hutíes del Yemen, o las milicias proiraníes de Irak. Pero en este caso posiblemente se estima que hay una posibilidad de que Irán, tal como se había anunciado en las últimas semanas, esté poniendo en práctica una guerra de ataques terroristas en Occidente para menoscabar no solamente al Estado de Israel, sino al mundo judío. Tenemos que despedir al actor, director y activista político Rob Reiner y su esposa de bendita memoria, que fueron encontrados muertos en su casa de Los Ángeles este domingo pasado. Los detectives de la policía están investigando las circunstancias como un aparente homicidio. Aunque la policía se negó a identificar públicamente a las dos personas encontradas muertas, la alcaldesa Karen Bass y el gobernador de California, Gavin Newsom, emitieron declaraciones confirmando que Reiner, de 78 años, y su esposa Michelle, de 68, habían muerto. Los detectives de la Unidad de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles estaban esperando una orden de allanamiento antes de ingresar a la casa para realizar una búsqueda e investigación exhaustiva de las instalaciones. Como actor, Reiner fue recordado por su papel en la comedia televisiva Todo en Familia como Mike Meathead Stivic, el yerno y compañero liberal del personaje principal, el intolerante de clase trabajadora Archie Bunker, interpretado por Carroll O'Connor. Reiner también continuó teniendo una prolífica carrera en Hollywood como director, realizando películas populares que ya forman parte de nuestro imaginario colectivo, como La princesa prometida, Cuando Harry encontró a Sally, Algunos hombres buenos, Misery o Cuenta conmigo, además del falso documental This is Spinal Tap. Su esposa Michelle fue en un tiempo fotógrafa y capturó la imagen de Donald Trump que aparece en la portada de su libro Trump, The Art or the Deal. Rob Reiner, nativo de la ciudad de Nueva York e hijo del fallecido escritor de comedia y actor Carl Reiner, también era muy conocido por su activismo político. Bueno, y la última noticia que tenemos al respecto, que el principal sospechoso es uno de los hijos. Sí, ¿no? Su hijo mediano con problemas mentales y bueno, es una tragedia que ha conmocionado al mundo de Hollywood. Son muchos los actores que se han trasladado a casa de Rob Reiner, por ejemplo Billy Crystal, que protagonizó. Claro, que trabajó ahí cuando Harry conoció a Sally. Sí. Y también me recuerda, hace poco hubo otro incidente que también murió un actor famoso, Gene Hackman, en unas circunstancias también rarísimas, ¿no? Sí, ellos... en este caso no era judío, pero... No, sí, pero tenía síntomas de abandono, él y su esposa, él estaba muy enfermo. No sé, en principio no se han encontrado posibles causas criminales, pero en el caso de Rob Reiner y su esposa Michelle, sí que parece que ha sido un asesinato a manos precisamente, presuntamente, de su hijo mediano. Bueno, como ven, hoy las noticias han estado impactadas por lo que sucedió este domingo en Australia y no es para menos. Esperemos que mañana podamos traer noticias de otro calibre. Muchas gracias, Raquel, por habernos ayudado hoy a dar estas noticias. Gracias a ti, Jorge. Gracias a todos ustedes. Hanukkah Sameach.